La Compañía Lancasteriana fue una organización fundada con este nombre en honor a Joseph Lancaster, implantada en México el 22 de febrero de 1822 por Manuel Codorniu, Agustín Buenrostro, el coronel Eulogio Villaurrutia, Manuel Fernández Aguado, Ignacio Ribol y Eduardo Torreau. Entre los años 1842 y 1845 encabezó la Dirección General de Instrucción Pública y al concluir con su administración dejó unas 106 escuelas primarias en la ciudad más importante, contando con 5.847 estudiantes, utilizando dicho sistema de enseñanza mutuo, de monitores o método Lancaster. Pero, ¿de qué trata esto? Bueno, el método Lancaster, el método de enseñanza mutuo o método de monitores fue un método de organización escolar y método de enseñanza establecido primero en Madras, India, en 1796 por el pastor anglicano Andrew Bell y 2 años más tarde, con algunas variantes, por el cuáquero Joseph Lancaster en Londres. En los 40 primeros años del siglo XIX, este nuevo sistema o método de enseñanza se difundiría en diferentes continentes y países gracias al apoyo oficial de sociedades filantrópicas. La organización o procedimiento que se utilizaba consistía en un instructor, que se encargaba de escoger a los alumnos más destacados, los cuales enseñarían a 10 o 20 alumnos a modo de semicírculo, de V o de W. A estos enseñantes se les nombraría monitores. Además de los mencionados, existía también un inspector, el cual se encargaba de examinar a los monitores, de dar y recoger a estos los útiles de educación y de indicar al maestro quién debía ser premiado o sancionado. La funcionalidad del maestro al momento de la clase consistía en mirar la marcha del aprendizaje y conservar la disciplina. La educación en las escuelas lancasterianas tenía un espacio extenso y era convenientemente distribuida, permitiendo las labores estudiantiles que el maestro había planeado y explicado de antemano a los monitores. Un severo sistema de castigos y premios preservaba la disciplina. El maestro era como un líder de taller que lo vigilaba todo y que intervenía en los casos difíciles. Los monitores eran los delegados de las asignaturas de las escuelas lancasterianas y se iban rolando entre los equipos. Uno de los monitores podía ser de lectura, de escritura o aritmética, aun cuando además ciertos podían ser monitores de 2 o 3 asignaturas. El proyecto de las escuelas lancasterianas consistía simplemente en 3 asignaturas, las cuales eran lectura, escritura y cálculo elemental. Este método tuvo su declive al llegar Benito Juárez a la presidencia de México, quien poseía la idea de dejar de discutir los diversos tipos de sistema educativos y comenzar a hacer la enseñanza más normativa y disponer de una enseñanza formal. Entre 1856 y 1867 se inició este lapso de reforma educativa de parte de los liberales. Otra razón fundamental por la que la Compañía Lancasteriana inició en declinar es que los municipios comenzaron a construir una composición educacional muchísimo más nutrida. Bajo la presidencia de Benito Juárez inició el declive del sistema lancasteriano, pero se disolvió en México bajo la presidencia de Porfirio Díaz en 1890. En el siglo XIX, el Estado liberal mexicano encabezado por Porfirio Díaz estuvo impregnado de un ambiente modernizador. Como parte de aquel proceso de creación nacional y aumento, la enseñanza no había sido la distinción y había sido parte importante del plan de modernización porfirista. Esto lo hizo primordial el replantear la funcionalidad del Estado en materia educativa. De esta forma se buscó adecuar la enseñanza a las novedosas necesidades de encaminar a los alumnos hacia objetivos nacionalistas. El territorio intentaba definirse como un país actualizado dentro de un entorno mundial del capitalismo, y para esto se usó la enseñanza como el elemento central de unidad. La instrucción era el medio para combatir el analfabetismo y para conformar a hombres leales del Estado, por lo cual se logró que fuera primordial que el Plan Educativo Nacional del Porfiriato ordenara y unificara diferentes propuestas elaboradas por teóricos, pedagogos, hombres de Estado, maestros y juristas.
En este entorno que se logró, se llevó a cabo una junta particular, el Congreso Nacional de Instrucción Pública, de 1889 a 1890. Este fue y ha sido el foro conveniente para discutir los puntos educativos. Hablando de acontecimientos, se diagnosticó el caso de la enseñanza y se determinaron los lineamientos y políticas que tenían que seguirse en materia educativa a lo largo del porfiriato. Se calificó la verdad educativa, cuyo rasgo distintivo era la desorganización, puesto que no existía homogeneidad en las leyes, reglamentos, sistemas escolarizados, procedimientos y programas. En síntesis, no había convenios exactos en materia educativa. Prueba de eso era que cada estado del territorio se establecía los límites que creían adecuados para la educación. Además, que la diversificación y la competencia de las diversas instituciones de educación había sido constante. Consciente de esta situación de desorden, el Estado mexicano necesitaba organizar las actividades educativas en una sola dirección y trazar políticas que le permitieran consolidarse como una nación desarrollada y progresista, en el marco que imponía formar parte de los países capitalistas. Así, en el primer paso fue buscar la uniformidad de los sistemas educativos. Este deseo de homogeneizar la enseñanza se hizo tangible en 1889, con la convocatoria de todas las entidades federativas al primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, siendo Joaquín Baranda, ministro de Instrucción Pública, el representante del Estado que encabezaría la reunión. Al igual que en otros aspectos del país, en el ámbito educativo se hizo presente la influencia francesa. El Congreso de Instrucción se inspiró en las ideas de Jules Ferry y el Congreso Pedagógico que éste había organizado en Francia en el año 1880. Dicho afrancesamiento se hizo patente en el campo educativo y sobre todo referente a la organización de la instrucción, y así es como se leía en la prensa de aquella época. Los franceses han entendido como nadie lo que quiere decir educación, porque al educar le llaman elevar, que es el modo seguro de ir salvando a los pueblos, cuando la educación no es nominal, retórica e incompleta. Como conclusión, el sistema lancasteriano fue suspendido en el Congreso Nacional de Instrucción Pública debido al afrancesamiento que hizo patente este sistema de campo educativo, donde era más organizada la educación, siendo obsoleto el sistema que trajeron en el año 1822 Manuel Codorniu, Agustín Buenrostro, el coronel Eulogio Villarrutia, Manuel Fernández Aguado, Ignacio Ribol y Eduardo Torreau.